Era una noche tranquila en la colonia 17. Isen, un granjero humano, caminaba por su pequeño campo de vegetales con una linterna. La luna, similar a la Tierra, sobre la colonia brillaba con fuerza, haciendo que las sombras bailaran entre las altas plantas alienígenas que cultivaba. Todo parecía normal, hasta que oyó un ruido. Russell. Un estrépito. Isen se detuvo. Aguzó el oído. Ese sonido provenía del cobertizo de almacenamiento detrás de su invernadero. Se movió lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Otro estrépito. Alguien, o algo, estaba dentro. Isen sacó una barra de metal de su cinturón y se arrastró hacia la puerta del cobertizo. Cuando alcanzó el pomo, la puerta se abrió de golpe. Una sombra pasó corriendo junto a él. «Oye», gritó, persiguiendo a la figura. La criatura tropezó en la oscuridad, sosteniendo un saco lleno de vegetales. Pero su cuerpo era delgado. Débil. Tropezó y cayó al suelo. El saco se abrió. Los vegetales rodaron por la tierra. Isen apuntó con su linterna y se congeló. No era un animal salvaje. Era una mujer. Pero no era humana. Era una extraterrestre. De piel azul, cabello largo y oscuro, y ojos brillantes, abiertos por el miedo. Tenía la ropa rasgada. Le temblaban los brazos. Levantó las manos lentamente y dijo con voz temblorosa: «Por favor, no me hagas daño». Isen permaneció en silencio, conmocionado. Ella bajó la cabeza y susurró: «No quería robar». Pero no tenía otra opción. Dio un paso al frente, agarrando la vara con más fuerza. «¿Por qué estás aquí?». Levantó la vista con la voz quebrada. «Mis hijos. Se mueren de hambre. Tenía que darles comida. No pretendía hacerles daño». Isen dudó. Había oído historias de extraterrestres escondidos en la naturaleza. Algunos decían que eran peligrosos. Otros que estaban enfermos. Pero esta parecía rota. Las lágrimas brotaron de sus ojos brillantes. «Me llamo Soraya», dijo en voz baja. «Por favor, no llames a los guardias». Isen bajó la vista hacia las verduras esparcidas. Zanahorias. Raíces. Verduras de hoja verde. Cosas que cultivaba para comerciar. Cosas que podía volver a cultivar. La miró. «¿Tienes hijos?». Ella asintió rápidamente. «2. Ambos muy pequeños. No hemos comido en días». Isen suspiró. No era un soldado. No era un líder. Solo un hombre que cultivaba alimentos. Y, sin embargo, en ese momento, tenía una opción. Podía seguir las reglas o podía seguir algo más profundo en su interior. Se arrodilló junto al saco, recogió algunas verduras y se las devolvió. Saraya lo miró insegura. Él habló lentamente. «Muéstrame dónde están». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Por qué?». «Quiero. A ver si dices la verdad». Ella dudó. Luego asintió lentamente. Los dos caminaron en silencio por el límite del bosque, lejos de las luces de la colonia. Saraya se movía despacio, con las piernas temblorosas. Isen se mantuvo cerca, observando el bosque. La oscuridad alerta ante el peligro. Después de 20 minutos de caminata, llegaron a una pequeña cueva oculta bajo ramas gruesas. Saraya se deslizó dentro. Isen la siguió, y lo que vio le rompió el corazón. 2 pequeños niños alienígenas yacían en el suelo frío envueltos en una tela fina. Su piel estaba pálida. Sus ojos apenas estaban abiertos. Uno tosía suavemente. El otro ni siquiera se movía. «Se están muriendo». Saraya susurró. «Lo intenté todo, pero nadie nos ayuda. Nadie nos cree. Creen que somos criminales o portadores de enfermedades». Isen dio un paso adelante y puso una mano cerca de la cabeza del niño. La piel estaba fría. El niño apenas respiraba. Saraya cayó de rodillas. No quería robar, pero morirán sin comida. Isen miró a su alrededor. No había camas, ni mantas.
Solo pedazos de basura rotos usados para construir un refugio. Esto no era un campamento enemigo. Esto era supervivencia, y ahora lo había visto con sus propios ojos. Se giró hacia Saria y dijo en voz baja: «Espera aquí». Ella levantó la vista rápidamente. «¿No nos vas a denunciar?» «No», dijo. «Voy a conseguirte más comida». Ella lo miró como si fuera un sueño. Entonces, de repente, comenzó a llorar. No sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas y temblorosas. «Gracias», susurró. Isen no respondió. Simplemente salió de nuevo a la noche, pero algo en su interior había cambiado. Conocía la ley, pero ahora había visto la verdad. La primera vez que Isen llevó comida al bosque, la bolsa le tembló en la mano, no por el peso, sino por los latidos de su corazón. Había ayudado a gente antes, vecinos, colonos, pero nunca a un extraterrestre. Nunca a uno considerado ilegal según las normas de la colonia. Aún así, al cerrar los ojos, no vio la ley. Vio a 2 niños moribundos tendidos en la tierra. Al amanecer, Isen había regresado a la cueva oculta con mantas, agua y una caja llena de verduras, carne seca y barritas de proteínas. Saria estaba fuera, abrazándose para entrar en calor. Cuando lo vio, abrió los ojos de par en par, incrédula. «¿Volviste?», susurró. «Dije que lo haría». Lo ayudó a llevar las provisiones adentro. Los 2 niños seguían allí, acurrucados, como sombras. Uno abrió ligeramente sus brillantes ojos azules, parpadeando al ver la comida. Saria se arrodilló junto a ellos y les habló con dulzura en su idioma. Abrió una barrita de proteínas y se la dio al mayor a mordiscos. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pero esta vez, no de dolor, sino de alivio. Isen no habló. Solo observó. Hasta que ella se giró hacia él y dijo: «Se llama Rin. El más pequeño. Uno es Vela. Solo tiene 3 ciclos». «¿Están enfermos?», preguntó. «No, solo tienen hambre. Están débiles. Corrimos demasiado tiempo. Mi cuerpo dejó de producir leche hace semanas. Les he dado lo que he podido. Pero nunca era suficiente». Isen miró a su alrededor. La cueva estaba fría y húmeda, sin luz, sin herramientas, ni siquiera fuego. Le sorprendió que estuvieran vivos. Después de que los niños se durmieran, Soraya salió con Isen. El cielo era azul pálido. El aire estaba quieto y fresco. «Podrían arrestarte por esto», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Isen. «¿Por qué te arriesgarías a eso?». Hizo una pausa y luego dijo: «Porque si yo fuera tus hijos, querría que alguien se arriesgara por mí». Ella lo miró. Su expresión era ilegible. «Los humanos no suelen pensar así», dijo. «Tal vez más deberían». Esa noche, Isen regresó a su casa. Se limpió la suciedad de las botas y se limpió la culpa antes de entrar en los muros de la colonia. Todo se sentía diferente. La gente pasaba junto a él, sonreía, saludaba, bromeaba. Nadie sabía lo que había hecho, pero no podía dejar de ver lo que había visto. Y no podía olvidar el sonido de la voz de Soraya cuando alimentaba a su hijo. Durante los siguientes días regresó una y otra vez, cada vez con más provisiones. Comidas cocinadas, agua limpia, vendajes, incluso un animal de peluche que hizo reír a la pequeña Vela por primera vez. Isen vio que la vida volvía a ellos. El color regresó a sus rostros. La tos cesó. El miedo se desvaneció. Y lentamente, Soraya comenzó a hablar más. Sobre su gente. Sobre la guerra. Sobre el momento en que su transbordador de escape se averió durante el aterrizaje. Y las autoridades Celiari abandonaron a su grupo en las montañas, llamándolos carga dañada. «Los perdí a todos», dijo una noche. «Nos dijeron que la ayuda llegaría. Nunca llegó». Hizo una pausa. «Hasta ahora». Isen estaba sentado en una roca, masticando una barrita.
Miró a los dos niños dormidos bajo una manta nueva que había traído. No tienes que agradecerme, dijo. Pero Soraya sonrió amablemente. No te estoy agradeciendo. Arqueó una ceja. Solo estoy. Me pregunto qué clase de mundo hace que un buen hombre como tú tenga miedo de ayudar a alguien como yo. Isen no tenía una respuesta. Pero sus palabras se quedaron con él. Al día siguiente, en la plaza del pueblo de la colonia, pasó junto a un cartel. Advertencia. Sospecha de actividad extraterrestre no autorizada. Reporte cualquier contacto extraterrestre a la autoridad del consejo. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Y luego se alejó. Más rápido que antes. Porque ya no solo estaba alimentando a una familia hambrienta. Estaba ocultando un secreto. Y si alguien lo descubría, todo podría arder. Las reglas nunca solían molestar a Isen. Las seguía como la mayoría de los colonos. Despierta temprano. Cuidar las cosechas. Pagar impuestos. Hablar cuando se le habla. La vida en las colonias exteriores de la tierra era sencilla. Obedecer. Sobrevivir. Guardar silencio. Pero después de conocer a Soraya y verla, niños hambrientos, las reglas se sentían diferentes. Se sentían incorrectas. Al amanecer, Isen se paró frente a su cobertizo de cultivo, observando las hileras de frutas y verduras frescas listas para cosechar. Sus dedos se cernían sobre el escáner para informar los números al control de la colonia. No los escaneó. En cambio, cogió 3 sacos de comida y los cargó en un carro flotante. Estaba infringiendo la ley, completa y claramente. Y por primera vez en su vida, no le importaba. El bosque se había convertido en su segundo hogar. Cada vez que visitaba el refugio oculto de Saraya, traía algo más que comida. Traía calor, medicinas, toallas limpias, libros e incluso una vieja lámpara solar. Poco a poco, la cueva comenzó a sentirse menos como un agujero en la tierra y más como un refugio. Pero cuanto más ayudaba a Isen, más tenía que mentir. Ignoraba a los drones de patrulla de la colonia programando sus viajes por la noche. Evitaba hablar con los vecinos y borraba sus registros de entrega. Funcionó por un tiempo hasta que una tarde una visita llamó a su puerta. Su vecino Mason estaba de pie con los brazos cruzados. «Oye», dijo Mason, «vi tu carrito yendo hacia el este hace unas noches. ¿Todo bien?» A Isen se le encogió el pecho. «Solo estaba revisando la cerca», respondió. «¿Saliste después de medianoche?», preguntó Mason, arqueando una ceja. Isen asintió, forzando una pequeña risa. Tenía una cabra enferma. Estaba siguiendo huellas. Falsa alarma. Mason se quedó mirando. Por un momento, luego asintió. Isen dijo, «Está bien. Solo, ten cuidado ahí fuera». Cuando la puerta se cerró, Isen no se movió. Le sudaban las manos. Un pequeño desliz. Y todo se derrumbaría. Esa noche, Saraya notó su silencio. «Estás preocupada». Sentada junto a la pequeña llama para cocinar que Isen le había enseñado a construir. «La gente está empezando a darse cuenta», admitió. Ella asintió lentamente. «Entonces tal vez deberías dejar de venir». Isen la miró. Realmente la miró. Su rostro tenía más color ahora. Los niños dormían junto a una llama cálida, respirando con calma. Isen la miró. «¿Quieres que pare?», preguntó. Ella parpadeó. «No. Entonces no lo haré. Pero si te atrapan». «Dije que no lo haré». Ella apartó la mirada. Pero él vio el borde de una sonrisa formarse en sus labios. 2 días después, apareció la primera señal de peligro. Un dron de patrulla sobrevolaba cerca del límite del bosque por donde Isen solía entrar. Su ojo rojo escudriñaba los árboles, pulsando suavemente. Esperó una hora escondido antes de que se fuera. A la mañana siguiente, 2 guardias del consejo de la colonia visitaron su granja. «Una revisión de rutina», dijeron. Pero hicieron demasiadas preguntas. ¿Por qué se habían retrasado sus informes?
¿Por qué habían disminuido sus cosechas? ¿Por qué habían limpiado los troncos de su carreta? Isen puso excusas. Los guardias se fueron. Pero no estaban convencidos. Esa noche, Isen no fue al bosque. No podía arriesgarse a guiarlos hasta Saraya. En cambio, se quedó despierto, paseando. En la tranquilidad de su hogar, el mundo volvió a sentirse frío. Se dio cuenta de algo. Ya no temía ser castigado. Temía que la encontraran. A la mañana siguiente, dejó una nota codificada cerca del límite del bosque donde Saraya la encontraría. Espera 3 días. Iré por otro lado. Ya no podía usar el mismo camino. Estaba siendo vigilado. Pero tenía que seguir ayudando, aunque eso significara profundizar. Aunque significara arriesgarlo todo. Porque había visto sus rostros. Y una vez has visto a niños moribundos llorar de esperanza. De hambre. No te alejas. No puedes. Ese día llovió sobre el bosque. No la habitual llovizna suave de la colonia 17, sino una lluvia fría y torrencial que empapó las hojas, la tierra y la ropa de Isen. No le importó. Sus botas se hundieron en el barro mientras subía la colina alejándose de las zonas de patrulla, por senderos tan estrechos que ni siquiera los drones podían seguir. Estaba tomando una nueva ruta. Más larga, más difícil, pero más segura. Había prometido que vendría. Y él siempre cumplía su palabra. Adiós. Cuando llegó a la cueva oculta, tenía las manos entumecidas. Los niños corrieron hacia él, ya no con miedo, sino con alegría. El pequeño Vela abrazó su pierna. Rin le ofreció una sonrisa tímida. Dentro, Saraya removía una olla de sopa sobre una pequeña llama. Encontraste un nuevo camino, dijo, sin sorprenderse. Están viendo el viejo, respondió Isen, quitándose la chaqueta mojada. No debería seguir haciendo esto, susurró. Ya te lo dije. Lo haré. Lo haré. Ella lo miró, con los ojos llenos de algo más que agradecimiento. Pero no dijo nada más. Esa noche, después de que los niños durmieran, Isen se quedó atrás. La lluvia los había atrapado dentro de la cueva. El aire olía a raíces cocidas y tela tibia. Saraya se sentó. Saraya se sentó. Cerca de la entrada, con los brazos alrededor de sus rodillas, Isen se unió a ella. ¿Por qué este planeta?, preguntó. Ella no respondió al principio. Luego dijo, porque era el único que quedaba. Esperó en silencio. Saraya habló de nuevo, más suave esta vez. No éramos soldados. Éramos civiles. Solo intentábamos escapar del fuego. Isen frunció el ceño. ¿Fuego? Nuestro mundo fue destruido en un ataque Celiari. Mi esposo era profesor. Yo era sanadora. No teníamos nada que ver con la guerra. Miró hacia la lluvia. Corrimos. Nos prometieron refugio en un barco de refugiados. Pero cuando desembarcamos, aquí el barco se averió. Los Celiari dijeron que no éramos esenciales. Se llevaron a los oficiales y nos dejaron atrás. Los puños de Isen se cerraron. ¿Cuántos? La voz de Saraya se quebró. 37. En su mayoría mujeres y niños. ¿Qué les pasó? No habló. El silencio dio la respuesta. Solo ella y sus hijos habían sobrevivido. Isen miró fijamente a la oscuridad. Todas las leyes de la colonia, las órdenes del consejo, las amenazas a la seguridad de las que advertían. Nada de eso coincidía con lo que acababa de oír. Estos no eran invasores. Eran vidas abandonadas. ¿Quieres saber la peor parte?, preguntó Saraya de repente. Isen asintió. Después de que nos dejaron, todavía creía que alguien vendría. Esperé cada noche en el lugar de aterrizaje. Por rescate. Por ayuda. Por cualquier cosa. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Entonces, una noche, llegó un dron de suministros. Voló sobre mí. Saludé, grité, encendí una bengala. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dio media vuelta y se fue volando. Isen no sabía qué decir.
Pero Saraya no había terminado. Aprendí algo esa noche. La galaxia no nos odia. Simplemente no le importa. Isen metió la mano en su bolso, sacó un paño seco y se lo entregó con cuidado. Ella lo tomó despacio. Sus manos se tocaron. Eso ya no es cierto, dijo él. Ella lo miró. Él sostuvo su mirada. Dijiste que no vino nadie, dijo él. Pero ahora estoy aquí. Esta vez no lloró. No habló. Pero sus ojos lo decían todo. Por primera vez en años, alguien había escuchado. Y no solo con oídos, sino con el corazón. Afuera, la lluvia paró. Adentro, algo más había comenzado. Algo conocía a algo humano. Empezó con un zumbido. Un suave zumbido en el cielo. Demasiado alto para que los animales lo percibieran. Demasiado bajo para el oído humano. Pero Saraya lo oía. Siempre lo oía. Isen acababa de llegar esa tarde con un pequeño recipiente sellado de medicinas que había tomado prestado de la clínica de la colonia. Bella tenía fiebre y su respiración empeoraba. Entró en la cueva sigilosamente, evitando el camino habitual. Usó el nuevo que había mapeado solo. Pero Saraya estaba esperando cerca de la entrada. Sus ojos fijos en el cielo. Nos han encontrado, susurró. Isen se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Levantó la mano y señaló. Un dron. Oí sus alas. No me siguió, pero lo sabe. Isen salió corriendo y escudriñó el cielo. Nada. Pero en el fondo, la creía. Más tarde esa noche, la grabación apareció en The Kaleni Network. Un clip mudo. Sin audio. Un hombre, Isen, caminando por el bosque con un carrito de suministros. Luego, un ángulo cenital. Un escáner térmico de 2 niños alienígenas y una mujer adulta. Las palabras bajo el clip eran simples. Brutal. No autorizado. Se detectó refugio alienígena. El ciudadano Isen Ward violó el código 7B. Vio la alerta incluso antes de llegar a casa. Su panel de comunicación se iluminó con advertencias rojas parpadeantes. 3 llamadas perdidas del Consejo de la Colonia. Un mensaje de un amigo. Ya lo saben. Fuera. En menos de una hora, 2 guardias llamaron a su puerta. Isen estaba de pie en medio de su cocina, con las manos tranquilas y el corazón acelerado. Tenemos preguntas, dijo el guardia más alto. Pensé. ¿Dónde están? No sé de qué estás hablando. El guardia lo miró fijamente. No mientas, Isen. Está grabado. El dron lo grabó todo. De vuelta en la cueva, Saraya no lloró. Empacó rápidamente. Una bolsa, una manta. La comida que Isen había traído por última vez. Rin ayudó sin hablar. Fela fue llevada ardiendo de fiebre, demasiado débil para caminar. Saraya le susurró. Nos movemos ahora, vamos más profundo. Nos escondemos, pero Isen ya estaba de regreso. Había engañado a los guardias, les había dado una ubicación falsa. No sabía cuánto aguantaría, pero fue suficiente. Para cuando llegó al bosque, el sudor le cubría la cara. Cada segundo contaba. Los encontró ya partiendo. «¿Me oíste?», dijo Saraya en voz baja. «No se detendrán», le dijo Isen. «¿El consejo? Vendrán. Con armas, con miedo». Ella lo miró. «¿Entonces esto es una despedida?». La miró fijamente un largo instante y luego dijo, «No». Viajaron por el bosque durante 2 horas. Isen llevaba a Bella. Rin llevaba provisiones. Saraya se movía como si ya lo hubiera hecho antes, porque así era. Una y otra vez. De planeta en planeta. De huida en huida. Siempre corriendo. Pero algo era diferente ahora. No estaba sola. Llegaron a una oquedad bajo un acantilado de piedra. Una antigua mina. Un túnel abandonado y sellado hacía tiempo. Isen lo había descubierto durante su primer año en la colonia, pero nunca lo había usado. Ahora era su única oportunidad. Se esconderían allí. Por un tiempo. Tal vez un día. Tal vez una semana.
Pero incluso Isen sabía que esto no podía durar para siempre. Esa noche, la colonia bullía. Las pantallas mostraban titulares. ¿Traición? Granjero humano esconde a familia alienígena. El Consejo declara una revisión de seguridad de emergencia. ¿Es la amabilidad un delito? La gente susurraba en las calles. Algunos enojados. Algunos curiosos. Algunos en silencio. Las leyes eran claras. Pero la historia, no lo era. En el túnel, Isen, sentado junto a una linterna improvisada mientras Bella dormía en su regazo. Saraya lo observaba. Su voz llegó quedamente a través de la oscuridad. Lo has perdido todo ahora. Tu trabajo, tu tierra, tu nombre. Isen miró a la niña dormida. Luego a ella. Luego a ella. Tal vez, dijo, pero salvé algo más importante. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué es eso? Sonrió. A mí mismo. Vinieron por él al amanecer. No con armas. No con violencia, sino con silencio y un veredicto ya escrito. Isen abrió la puerta y se encontró con 6 ejecutores de la colonia con armadura gris y una lanzadera de transporte esperando detrás de ellos. Sus rostros estaban inexpresivos. Fríos. Profesionales. Estás convocado, dijo uno de ellos. Por orden del consejo de la colonia. Isen no corrió. Ya había corrido suficiente. Solo asintió. Recogió su chaqueta y salió. El salón del consejo nunca había estado tan lleno. Cientos de ciudadanos llenaban las galerías de observación. Los drones de noticias sobrevolaban. Todas las cámaras de la colonia 17 apuntaban a un hombre. El granjero que había alimentado a un niño alienígena hambriento. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. El hombre que había alimentado una sala de estar. Asientos altos. Sus expresiones estaban talladas en piedra. El consejero Bran, el mayor entre ellos, se puso de pie. Se le acusa de violar la regulación 7b, albergar y ayudar a formas de vida extraterrestres ilegales. ¿Niega esta acusación? Isen no pestañeó. No, no lo niego. Jadeos recorrieron la habitación como un viento. El consejero Bran se inclinó hacia adelante. ¿Entiende el riesgo que corrió? Sí. Violó la ley. Salvé una vida, dijo Isen con firmeza. Bran levantó una mano. Pusió esta colonia en peligro. Isen se levantó lentamente de la silla. No, dijo, su voz tranquila pero poderosa. Le recordé lo que significa ser humano. La sala se quedó en silencio. Incluso los consejeros se detuvieron. Miraron a su alrededor. A las cámaras. A la multitud. Luego de vuelta al consejo. Dice que violé una ley, continuó. Pero vi a una madre pidiendo comida. Vi niños muriendo. No porque fueran peligrosos, no porque nos atacaran, sino porque los ignoraron. Señaló hacia la pared de cristal. Los dejaron morir de hambre a 5 kilómetros de este salón. Y todos pasamos como si fueran invisibles. La consejera Mira habló. No están registrados. No son ciudadanos. No están protegidos por nuestros sistemas. Y aún así respiran. Dijo Isen. Sangran. Lloran. Aman. ¿Qué más se necesita para ganarse la amabilidad? Algunas personas del público aplaudieron.
Suavemente, con nerviosismo. El consejero Bran golpeó su bastón. Esto no es una actuación. Isen no se detuvo. No estoy aquí para actuar. Estoy aquí para hacerte ver lo que yo vi. Que ayudarlos no era un delito. Se acercó al borde de la plataforma. Era lo único correcto que quedaba por hacer. El consejo susurró entre ellos. Algunos parecían incómodos, otros enojados. Uno. La consejera Hannah, una voz más joven, a menudo ignorada, se puso de pie. ¿Puedo hablar?, preguntó. Bran frunció el ceño. Puedes. Miró directamente a Isen. Podrías haberlos dejado morir. Podrías haber mirado hacia otro lado. Pero no lo hiciste. Asintió una vez. Ella se giró hacia la sala. Tal vez el problema no sea lo que hizo, sino en lo que nos hemos convertido. Afuera, la multitud había crecido. Docenas. Luego cientos. No con señales. No con protestas. Solo de pie. Observando. Escuchando. Las personas que una vez temieron a los extraterrestres ahora recordaban que también tenían hijos. Que una vez, ellos también tenían hambre. Que hace mucho tiempo, la Tierra misma era un planeta de refugiados. De vuelta en el pasillo, el consejero Bran se puso de pie de nuevo, con el rostro serio. Este caso no es sencillo. Las leyes existen para la seguridad. Pero también la misericordia. Deliberaremos. Se llevaron a Isen. Pero no se sintió prisionero. Porque cuando las puertas se cerraron, oyó algo que no esperaba. Aplausos. No de toda la sala, pero suficientes. Suficientes para significar que algo estaba cambiando. En un frío túnel de piedra fuera de la colonia, Saraya abrazó a sus hijos y le susurró al oído a Rin. Tu amigo es valiente. Él la miró. ¿Volverá? Ella no respondió. No con palabras. Pero sus ojos brillaron con algo que no había sentido en años. No empezó con fuegos artificiales. Empezó con silencio. Una larga y pesada pausa después de que se anunciara el veredicto del consejo. Isengard no fue encarcelado. No fue castigado. El consejo eligió algo inesperado. Reescribieron la ley, no por bondad. No porque de repente les importara, sino porque no podían ignorar a todos los que sí lo hacían. Afuera del salón del consejo, se había reunido una multitud. Hombres, mujeres, granjeros, ingenieros, incluso niños colonos, sosteniendo carteles sencillos. Amabilidad. No es un delito. Los extraterrestres también son personas. Cuando Isen salió, parpadeando bajo la luz del sol, la multitud se quedó en silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a aplaudir. No en voz alta. No como si hubiera llegado un héroe, sino como si se hubiera plantado una semilla. Y algo finalmente estaba creciendo. Indy. Los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Los carteles de advertencia desaparecieron de la plaza del pueblo. La concejala Hannah propuso un programa para registrar a las familias de extranjeros varados como residentes temporales protegidos. Los puestos médicos recibieron nuevas órdenes. Primero tratar, después preguntar. Los cambios no fueron rápidos, pero fueron reales. En el límite del bosque, en un refugio recién construido hecho de metal limpio y paneles solares, Saraya estaba afuera observando a sus hijos. Rin jugaba a la pelota con dos niños humanos. Beyla dibujaba imágenes en una pantalla táctil que solía pertenecer a Isen. Ahora se reía. No a menudo. No muy fuerte. Pero el verdadero Isen se acercaba desde la colina, llevando una pequeña bolsa sobre su hombro. Saraya lo vio y sonrió. No había usado su vieja ropa de granjero en semanas. Parecía diferente ahora. Más fuerte. Más tranquilo. Ya no era solo un granjero. Algo más. Mira. Lo que trajo el viento. Dijo juguetonamente. Isen sonrió. Pensé que tal vez estabas cansado de que apareciera. Saraya levantó una ceja. Lo has dicho cada vez. Y cada vez. Me alegro de que lo hagas.
Se puso a su lado, observando a los niños. Es extraño, dijo. Hace un mes, ni siquiera sabía que existías. Hace 2 semanas, respondió ella. Pensé que moriría en esa cueva. Se quedaron en silencio, dejando que el sol calentase sus hombros. Ya no tienes miedo, dijo Isen. No, dijo ella en voz baja. Y eso es nuevo. La miró. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te sentiste seguro? Saraya no respondió de inmediato. En cambio, dijo, ¿recuerdas la noche que me encontraste? ¿Cómo podría olvidarlo? No solo estaba robando comida, dijo. También estaba buscando un lugar para dejar a mis hijos. En algún lugar escondido. En algún lugar. Podrían ser encontrados después de que yo. Su voz se apagó. Isen se giró hacia ella, con el corazón encogido. Estaba listo para rendirme, admitió. Lo había perdido todo. Y pensé que, tal vez si me iba, recibirían ayuda. La miró fijamente, en silencio. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la suya. Entonces me alegro de haberte detenido. Ella asintió con los ojos húmedos. Me alegro de que tú también lo hicieras. Más tarde esa noche, en la plaza pública de la colonia, se estaba construyendo una nueva estructura. No. Un edificio gubernamental, no una torre de defensa, un centro compartido, dirigido tanto por humanos como por extraterrestres. Un lugar para la comida, la curación y la paz. Isen y Soraya pasaron junto a la creciente estructura, observando a los voluntarios martillando vigas, plantando jardines, arreglando mantas. Algunos humanos todavía parecían incómodos, pero trabajaban de todos modos. Un hombre, antes un orador severo contra los extraterrestres, ahora ayudaba a llevar suministros con un padre extraterrestre a su lado. El progreso no era ruidoso, pero estaba sucediendo. En una pequeña ceremonia la semana siguiente, le pidieron a Isen que hablara. No quería hacerlo. No era un político. Solo un granjero con tierra bajo las uñas. Pero Soraya le apretó el brazo y susurró, «Di lo que llevas en el corazón. Eso siempre ha sido suficiente». Así que se puso de pie, frente a consejeros, colonos y extraterrestres, y dijo, «Construimos esta colonia para sobrevivir. Hicimos leyes para protegernos, pero a veces las leyes olvidan a la gente. Ayudé a una madre porque necesitaba ayuda. Eso no me convierte en un héroe. Eso me hace humano. Y creo que si recordamos lo que significa ser humano, no necesitaremos tantas leyes en primer lugar». No hubo un estruendo de aplausos, solo asentimientos silenciosos, ojos llorosos y la sonrisa de Soraya. Más tarde, mientras el cielo se tornaba rosa y morado, Isen se sentó en la colina frente al refugio alienígena. Soraya se unió a él, su largo cabello azul brillando bajo la luz. «¿Crees que la paz durará?», preguntó. Él rió entre dientes. «La paz nunca dura para siempre. Pero la gente sí». Ella ladeó la cabeza. «¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros?». Sonrió levemente. «¿Somos solo parte de este momento? ¿O algo más largo?». Isen miró los árboles, los niños jugando, las estrellas que comenzaban a parpadear despertando. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Pero sé esto. Donde quiera que estés, seguiré apareciendo». Arriba, se apoyó en su hombro. «Creo que te dejaré». Meses después, se aprobó una nueva ley. El Código de Compasión, una norma oficial de la colonia que brindaba ayuda y protección a la vida no humana varada en tiempos de crisis. Fue firmado con una pluma que alguna vez usó el propio consejero Bran y Soraya se la entregó a Isen. La galaxia no cambió de la noche a la mañana. La guerra seguía rugiendo en los rincones más remotos. La avaricia aún reinaba en muchos sistemas. Pero en una pequeña colonia, en un planeta tranquilo, la bondad se convirtió en ley. Y una granjera que una vez persiguió a un ladrón en la oscuridad se convirtió en la luz que ella y otros habían estado esperando.